El 8 de mayo de 2025, el mundo católico recibió una noticia que marcó un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El cardenal Robert Francis Prevost, un agustino de raíces mixtas, fue elegido como el Papa León XIV. Su elección, tras un cónclave ágil, trajo una ola de esperanza y curiosidad. Desde su primera aparición en la logia de las bendiciones de la Basílica de San Pedro, León XIV se presentó como un pastor humilde, dispuesto a ser siervo de la fe y de la alegría. Pero poco después, durante su primera misa como pontífice, pronunció un mensaje que resonó profundamente, un llamado a evitar ciertas palabras en la misa, acompañado de un pedido urgente por un milagro. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué este mensaje es tan significativo? Vamos a descubrirlo juntos. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y con una trayectoria como misionero y obispo en Perú, no era un desconocido en el Vaticano. Antes de su elección, fue prefecto del Dicasterio para los Obispos y prior general de los Agustinos, una orden con presencia global. Su experiencia como pastor en Chiclayo, Perú, lo acercó a las realidades de los más necesitados, moldeando su visión de una iglesia cercana al pueblo. Al elegir el nombre León XIV, rindió homenaje a León XIII, el papa de la encíclica Rerum Novarum, que abordó la cuestión social en tiempos de la Revolución Industrial. Este gesto no fue casual. León XIV ha dejado claro que su pontificado estará marcado por la defensa de la dignidad humana y la justicia social, temas que resonaron en su mensaje sobre la misa. El 9 de mayo de 2025, en la Capilla Sixtina, León XIV celebró su primera misa como pontífice, conocida como la Misa Pro Ecclesia, junto a los cardenales electores. Fue en esta homilía donde pronunció las palabras que dieron origen a la frase que hoy nos reúne: "No digas esto en la misa". Aunque no hay un registro literal de una prohibición específica, el mensaje del Papa se centró en la necesidad de purificar nuestras palabras y actitudes durante la Eucaristía, para que ésta sea un verdadero encuentro con Cristo. Él habló de un mundo donde la fe a menudo es ridiculizada, donde Jesús es reducido a un líder carismático o un superhombre, incluso entre los bautizados. En este contexto, advirtió que ciertas actitudes y palabras dichas sin reflexión durante la misa pueden alejar a las personas de la esencia del Evangelio. El Papa destacó que la misa no es solo un ritual, sino un momento sagrado donde nos encontramos con el Hijo de Dios vivo. Citando el Evangelio de Mateo 16:16, donde Pedro proclama: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo», León XIV enfatizó que nuestras palabras en la misa deben reflejar esta verdad profunda. Pero, ¿qué palabras debemos evitar? Según sus homilías, no se trata de frases específicas, sino de actitudes que se traducen en palabras, juicios, murmuraciones, divisiones o cualquier expresión que fomente el odio, el desprecio o la indiferencia. Hablamos de ambientes donde la fe es vista como algo absurdo, donde se prefiere el dinero, el poder o el placer. En la misa no debemos traer esas divisiones, sino buscar la unidad y el amor, dijo en la Capilla Sixtina. Este mensaje no es nuevo en la tradición de la Iglesia, pero la forma en que León XIV lo expresó, con un tono directo y pastoral, captó la atención. Él habló de la urgencia de un milagro, refiriéndose a la necesidad de un cambio profundo en los corazones. Un milagro que solo puede ocurrir si la Iglesia vive como una comunidad unida. En su homilía citó a San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».
Este llamado al amor y la unidad fue un eco de su primera aparición, cuando desde la logia de las bendiciones dijo: Dios nos quiere bien, Dios los ama a todos, y el mal no prevalecerá. El contexto de este mensaje es clave. León XIV asumió el papado en un momento de desafíos globales, conflictos en Ucrania y Gaza, desigualdades crecientes y una sociedad cada vez más polarizada. En su primera misa, el 18 de mayo de 2025, en la Plaza de San Pedro, ante más de 150.000 fieles, volvió a insistir en la necesidad de una iglesia que sea levadura de unidad en un mundo marcado por el odio y la violencia. Hizo un llamado específico a la paz, mencionando a los niños, familias y ancianos que sufren en Gaza, y expresó su esperanza de que las negociaciones en Ucrania conduzcan a una paz justa y duradera. Este mensaje no solo era espiritual, sino también un reflejo de su compromiso con la doctrina social de la Iglesia. El milagro urgente al que se refirió León XIV no es un evento sobrenatural en el sentido tradicional, sino una transformación colectiva. En su homilía explicó que este milagro comienza en la misa, donde los fieles se reúnen para celebrar el amor de Cristo. Pero para que este milagro ocurra, debemos evitar palabras que dividen, como críticas a otros, chismes o actitudes que reflejan el egoísmo del mundo. La misa es el lugar donde nos convertimos en familia, donde aprendemos a amar como Cristo ama, afirmó. Este mensaje resonó especialmente entre los fieles que asistieron a la misa de inicio de su pontificado, marcada por gestos simbólicos como la entrega del anillo del pescador por el cardenal Luis Antonio Tagle y el palio por el cardenal Mario Cenari. León XIV también conectó su mensaje con la misión de la Iglesia en un mundo moderno. En su homilía habló de los contextos donde la fe es vista como algo para personas débiles, donde se prefieren seguridades como la tecnología o el éxito. No podemos llevar esas seguridades a la misa. Allí debemos llevar nuestra fe gozosa en Jesús Salvador, dijo. Este llamado a la autenticidad en la Eucaristía tocó el corazón de muchos, especialmente porque el Papa lo expresó con la humildad de alguien que se ve como un hermano que desea hacerse siervo de la fe y de la alegría. Para los católicos, este mensaje es un recordatorio de que la misa es más que una obligación dominical. Es un encuentro vivo con Cristo que exige preparación interior. León XIV, con su experiencia como pastor en comunidades diversas, entiende que las palabras tienen poder. Una palabra dicha con amor puede sanar, pero una palabra dicha con desprecio puede herir. Su advertencia sobre lo que no debemos decir en la misa es, en esencia, un llamado a vivir la Eucaristía con autenticidad, dejando de lado las actitudes que nos separan de Dios y de los demás. Esta primera parte nos ha llevado al corazón del mensaje de León XIV. Hemos visto cómo su experiencia, su elección como papa y su primera homilía sentaron las bases para un pontificado centrado en la unidad y el amor. En la próxima parte, exploraremos cómo este mensaje se desarrolló en sus primeras semanas como pontífice, los impactos en la Iglesia y las lecciones que podemos llevar a nuestras vidas. Quédate conmigo, porque esta historia tiene mucho más para ofrecernos. Seguimos explorando el poderoso mensaje del Papa León XIV sobre lo que no debemos decir en la misa y su llamado urgente a un milagro. En la primera parte conocimos su trayectoria, el contexto de su homilía en la Capilla Sixtina y la esencia de su advertencia. Evitar palabras y actitudes que dividen para que la Eucaristía sea un verdadero encuentro con Cristo. Ahora,
Vamos a profundizar en cómo este mensaje se desarrolló en las primeras semanas de su pontificado, su impacto en la Iglesia y las lecciones que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Si te está gustando, no olvides suscribirte al canal, darle like y dejar un comentario para recibir bendiciones. Continuemos. Tras su primera misa en la Capilla Sixtina, el Papa León XIV continuó reforzando su mensaje en la misa de inicio de su pontificado, el 18 de mayo de 2025, en la Plaza de San Pedro. Ante más de 150,000 fieles y delegaciones de todo el mundo, el Papa pronunció una homilía que resonó como un eco de su advertencia inicial. «Hermanos y hermanas, esta es la hora del amor», exclamó, invitando a la Iglesia a ser una comunidad misionera que abra los brazos al mundo. Hizo hincapié en que la misa es el lugar donde este amor debe manifestarse, libre de palabras que reflejen odio, prejuicios o indiferencia. Queremos decirle al mundo, con humildad y alegría, miren a Cristo, acérquense a Él. Afirmó, subrayando que la Eucaristía es el corazón de la misión de la Iglesia. El mensaje del Papa no se limitó a las palabras pronunciadas en la misa. En sus primeros días como pontífice, León XIV mostró un compromiso activo con la paz y la unidad. El mismo 18 de mayo anunció que recibiría al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y expresó su deseo de que las negociaciones en Ucrania conduzcan a una paz duradera. También habló de los sufrimientos en Gaza, recordando a los niños, familias y ancianos afectados por la guerra. Este enfoque en los conflictos globales refleja su visión de una Iglesia que no solo predica el amor, sino que lo vive en acciones concretas. Su advertencia sobre las palabras en la misa se conecta con este llamado. Si queremos un mundo de paz, debemos comenzar purificando nuestras palabras y corazones en la Eucaristía, el milagro urgente al que se refiere León XIV es en esencia una transformación colectiva que comienza en la misa. En su homilía del 18 de mayo, explicó que la Iglesia debe ser una pequeña levadura de unidad, de comunión y de fraternidad. Esto significa que los fieles deben llevar a la misa un corazón abierto, dispuesto a perdonar y a construir puentes. En nuestro tiempo vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a lo diferente, lamentó. Su mensaje es claro. La misa no es solo un lugar para recibir, sino para transformarnos y convertirnos en instrumentos de paz. Este llamado resonó especialmente en la familia vicenciana, un movimiento inspirado en San Vicente de Paúl, que ve en las palabras de León XIV un eco de su propia misión. En un artículo publicado el 18 de mayo de 2025, la familia vicenciana destacó que el Papa nos recuerda que la caridad no es solo una actividad, sino la fuente de nuestra credibilidad. Citaron a San Vicente: «Amemos a Dios, pero que sea con la fuerza de nuestros brazos y el sudor de nuestra frente». Para ellos, el mensaje de León XIV sobre la misa es una invitación a vivir la Eucaristía como un acto de amor encarnado, donde las palabras de división no tienen cabida. El impacto del mensaje de León XIV que se sintió también en las comunidades católicas de todo el mundo. En las redes sociales, los fieles comenzaron a compartir reflexiones sobre cómo sus palabras en la misa podían reflejar mejor el amor de Cristo. Algunos mencionaron la importancia de evitar chismes o críticas durante las celebraciones, mientras que otros se comprometieron a orar con más intención por la unidad. En una parroquia en México, un sacerdote inspirado por el Papa organizó un grupo de estudio para reflexionar sobre cómo hacer de la misa un espacio de comunión genuina.
Estas iniciativas muestran que el mensaje de León XIV no solo inspira, sino que motiva a acciones concretas. El Papa también conectó su mensaje con la doctrina social de la Iglesia, un tema que ha sido central en su pontificado. En su homilía del 9 de mayo, mencionó la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que abordó los desafíos de la revolución industrial. León XIV ve paralelismos con los desafíos actuales, como los avances en inteligencia artificial y las desigualdades económicas. La Iglesia ofrece su patrimonio de doctrina social para responder a estos desafíos, afirmó. En este contexto, la misa se convierte en un espacio donde los fieles pueden renovar su compromiso con la justicia y la dignidad humana, evitando palabras que perpetúen la exclusión o el desprecio. Para los católicos, el mensaje de León XIV es un recordatorio de que la misa es un acto de amor que trasciende el ritual. Al evitar palabras de división, podemos abrir espacio para el milagro de la unidad que el Papa describe. En una entrevista antes del cónclave, el entonces cardenal Prevost dijo: «La voz de la Iglesia, vivida como comunión de los fieles, es una gran esperanza para el mundo». Esta visión guía su pontificado y se refleja en su llamado a purificar nuestras palabras en la Eucaristía. ¿Qué significa esto para nosotros? El mensaje de León XIV nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la misa. Llevamos al altar nuestras preocupaciones, pero también nuestras divisiones. Usamos palabras que construyen o que destruyen. El Papa nos desafía a hacer de la misa un momento de transformación, donde nuestras palabras y actitudes reflejen el amor de Cristo. Es un llamado a ser auténticos, a vivir la fe con alegría y a ser instrumentos de paz en un mundo herido. El legado de León XIV, aunque apenas comienza, ya está marcado por esta visión de una iglesia unida y misionera. Su mensaje sobre la misa nos recuerda que las palabras tienen poder y que en la Eucaristía podemos encontrar la fuerza para transformar nuestros corazones y el mundo. Al evitar palabras de división y abrazar el amor, podemos ser parte del milagro urgente que Él propone. Una humanidad reconciliada, unida en la fe y la esperanza. Hemos llegado al final de esta historia, y espero que el mensaje del Papa León XIV te haya inspirado. Como prometí, aquí va la reflexión especial. Hoy, cuando asistas a la misa, lleva un corazón abierto y palabras de amor. Ese pequeño gesto puede ser el comienzo de un milagro en tu vida y en la de los demás. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, dale like y deja un comentario para recibir bendiciones. Nos vemos en la próxima, amigos.